En el ámbito del entretenimiento, ya sea televisión, animación o cine, decir que algo es una obra maestra es demasiado trascendente, pero arriesgado a la vez, ya que ese término popularmente se asocia con algo que es perfecto, sin ningún defecto, y los cuales en su mayoría suele ser de forma muy subjetiva dependiendo de quién hable de eso. Y la verdad es que una obra maestra no es exactamente eso. Y en el ámbito favorito de nuestro humilde canal, o sea, la animación japonesa, cuando escucho ese término, obra maestra, entre tantas propuestas que tuve la oportunidad de ver y que específicamente en ese momento se me pasan por la cabeza, sin duda algunas aquel anime realizado por los estudios Sunrise y dirigido por Shinjiro Watanabe es el primer nombre que tengo en mente. Y aunque sí, muchos creen que es exagerado decir que Cowboy Bebop es una obra maestra, bajo mi perspectiva lo es. Y es justamente eso lo que quiero compartirles en esta ocasión. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de Cowboy Bebop y el por qué creo que esta es una obra maestra del anime. Cowboy Bebop, originalmente emitido en el año 1998, hoy en día es uno de los títulos más importantes del anime japonés. Y si bien el título se ha expandido a diferentes ámbitos como el manga, los videojuegos y próximamente live action, por favor Netflix no la cagues esta vez, te lo pido por favor. Haciendo así que de esta manera la franquicia sea actualmente muy reconocida, el día de hoy me voy a referir a aquel anime original. Aquel que en su momento llegó por Locomotion y posteriormente fue retransmitido por otras televisoras como NTV, por ejemplo. Y aquí en este punto debo reconocer algo de forma muy personal, que en aquellos años, a mediados de los 2000, cuando se transmitió este anime, no pude verlo, porque en esos tiempos Locomotion no estaba dentro de la mayoría de los catálogos de las cableoperadoras de mi país e inclusive del continente americano. Y esa es la razón por la cual en el video donde hablamos de la era dorada del anime, donde mencionamos a Fox Kids y Cartoon Network, no mencionó Locomotion, porque no se encontraban en la mayoría de las cableoperadoras que contaban mucho más con estos dos canales, por lo que era difícil hacer un paralelismo al respecto. Ahora ya saben por qué Locomotion no salió en ese video, así que dejen de estar jodiendo. Pero volviendo al tema, años después fue donde tuve la posibilidad de verlo, y agradezco de todo corazón al barbudo de allá arriba por permitirme ver esta gran serie en una edad ya algo madura. Porque si el pequeño Raven de 10 u 11 años tenía la posibilidad de verlo en su momento, no iba a poder procesar todo lo que contenía esta serie. Porque en esos tiempos estaba acostumbrado a aquellas series donde se partían a madrazos y a distintos tipos de monstruos como de bolsillo y digitales. Y de hecho, esa fue una de las razones por la cual el anime de Cowboy Bebop en su momento de emisión en Latinoamérica pasó prácticamente desapercibido, porque el canal donde se emitía no tenía tanto alcance continental y porque no era aquello del gusto mainstream de los niños y jóvenes de aquel entonces. No obstante, el paso de los años sí le hizo justicia y de forma muy merecida a este anime, no solo ubicándolo como una obra de culto, sino bajo mi humilde punto de vista como una obra maestra. Pero en este punto, rápidamente definamos lo que realmente significa ese término. Como lo dije en la introducción, al decir que algo es una obra maestra, muchos dan por hecho que la misma es prácticamente perfecta, sin ningún error ni desperfecto, cuando en realidad no es así. Aquel término, el de obra maestra, en realidad tiene una gran cantidad de interpretaciones, desde aquella en que nos dice que una obra trascendió más de otros de su ámbito y género, logrando tener un renombre casi universal, y que no necesariamente una persona entendida dentro del ramo sea la más correcta para apreciarla o reconocerla. Por ejemplo, tú y yo quizás no sabemos nada de pintura y arte literario,
pero sabemos qué es la Mona Lisa y su valor mundial. Asimismo, una obra maestra también es aquella obra que al desmenuzarse ante una crítica objetiva, ir deslindando todos los aspectos punto por punto, como el argumento, el trasfondo, la ambientación, la estética y el apartado técnico, cada uno de estos lo encontramos sobresaliente, y que a pesar de no ser la octava maravilla del mundo, sigamos encontrando cosas nuevas que descubrir. O sea, que le encontremos aspectos que nos hacen concluir que esta obra es bella y maravillosa a pesar de sus errores, y que a su vez nos brinde cosas más allá de lo que vemos a priori. Lo que ciertamente en la mayoría de los casos nos llevan a pasar de la objetividad a la subjetividad. Como también una obra maestra puede ser algo nuevo, innovador, con una característica propia que derrumbe las barreras ya establecidas en un ámbito específico. Pero obviamente sin olvidar que una obra maestra es aquella que realmente transmite sentimientos, aparte de lo argumental y estético, que logre tener una conexión con el espectador, tal cual como la poesía, por ejemplo, que más allá de simples palabras y frases, es una expresión de los sentimientos. Y es a partir de acá que me escucharán hablar porque bajo mi perspectiva creo que Cowboy Bebop es una obra maestra. Como sabrán, la historia del éxito de Cowboy Bebop es muy peculiar. En su primera emisión en Japón por TV Tokyo, la censura por diversos temas de la serie se presentó. Tiempo después fue donde la cadena WOW WOW la emitió íntegramente y se justificó ante la audiencia, ya que Cowboy Bebop no es una serie para niños. Su complejidad y exposición dejan en claro que no es un anime común dentro de los estándares de lo popular o mainstream de la época, pero su argumento y aquellos elementos lo hacían atractivo para un público muy amplio y diverso. Es que la historia de la tripulación del Bebop, en un ambiente post-apocalíptico con un estilo retrofuturista, la cual narraba la historia, o mejor dicho, las historias de cómo los integrantes de la misma trataban de ganarse la vida como cazarrecompensas, en honor a la verdad, era como para enganchar al espectador al toque. A los niños, porque obviamente era una animación y había naves espaciales. A los adolescentes, por la trama que presentaba, y a los adultos, por la mamacita Faye Valentine. No mames que... perdón. Cuando la serie te engancha con aquellos elementos para darle una oportunidad, notoriamente todos nos llegamos a dar cuenta desde el primer momento que la estructura de la serie no es aquella de las típicas animaciones niponas tradicionales, siendo mucho más occidental. No solamente por la propuesta de cada episodio, sino también en su ejecución. Que si bien nos cuenta que hay una historia detrás de la serie, esta se ramifica en otras historias en cada capítulo. Porque si escuchábamos que la serie contaba con 26 episodios, ya dábamos por hecho que era una serie lineal por la cantidad de los capítulos. Y se nos era muy difícil de creer que cada uno de estos sean autoconclusivos. Porque sí, Cowboy Bebop es episódica, pero con una cronología bien marcada. En cada una de estas vemos cómo los protagonistas buscan capturar a fugitivos alrededor del espacio para ganar algo de dinero. Pero en ocasiones también veíamos cómo algunos problemas triviales o sencillos llevaban a situaciones muy conflictivas e importantes, hasta que el pasado de cada uno los alcanza. Pero de eso hablaremos más adelante. No obstante, ya que mencionamos a los personajes, estos sin duda algunas eran carisma puro. Spike, despreocupado e irónico. Jet, el hombre con más experiencia y más emocional del grupo. Faye, la sensualidad encarnada de la tripulación. Ed, la genia extrovertida de la tripulación. Y Aim, un perrito con una inteligencia superior. Cada uno de estos tienen personalidades bien marcadas por sus rasgos y características propias, que al momento de juntarlos como equipo nos brindaban una química cuasi perfecta. Y no me refiero a que se llevaban demasiado bien prácticamente como hermanos, sino que todo lo contrario.
debían adaptarse a la convivencia grupal, lo cual no era nada fácil y creaba ciertos conflictos dentro del grupo, a tal punto que en gran parte de los episodios, a pesar de que los protagonistas vivan juntos, al momento de salir a buscar a un fugitivo de forma específica, cada uno se iba por su lado, más o menos como los modernos roomies grupales o aquellos estudiantes universitarios americanos que viven todos dentro de una fraternidad, lo que nos llevará a situaciones divertidas, graciosas, entretenidas y obviamente donde también tenemos acción. Pero ojo, muy buena acción. La coreografía, ya sean en peleas mano a mano, en naves o con armas de fuego, son, creo yo, impecables, ejecutados con un gran realismo no solo a los ojos de los espectadores al momento de ver la acción, sino también en cuanto a coherencia. ¿Realmente entiendes por qué ocurren esos enfrentamientos y por qué cada personaje acciona como lo vemos en ese momento, sin necesidad de pausar la escena para explicarnos por qué? Y eso era gracias a la exposición argumental de la serie, o sea, con su problemática correspondiente y las características de los personajes, que gran parte se logra con el trasfondo de los mismos y de la historia de la serie en sí. Cowboy Bebop nos demuestra que no es necesario brindar capítulos enteros a rebobinar el pasado para entender a los personajes. Aquí, con breves flashbacks, situaciones y diálogos entre estos, se construye el trasfondo de cada uno de los personajes, explayando así sus sentimientos para entenderlos como individuos y de igual manera con las historias que nos cuenta la serie, las cuales se van hilando con el correr de los episodios, que como dijimos son autoconclusivos como tal, pero se relacionan entre sí para crear el trasfondo y la historia que se quiere contar. Pasando nomás de presentarnos a un grupo de cazarrecompensas que solo quieren ganar dinero, a los conflictos personales de cada uno de estos, donde está lleno de dudas, misterio, corrupción, mafia y relaciones amorosas, con los cuales cada personaje tiene un notorio desarrollo en su mentalidad, comportamiento y sentimientos, y lo cual está enormemente respaldado por su impecable ambientación, ya que, como sabrán, Cowboy Bebop posee una de las bandas sonoras más aclamadas por la crítica, por su selección variada donde encontramos blues, jazz, folk y bebop. Sí, bebop es un género musical, había sido, las cuales fueron compuestas por Yoko Kanno, y la cual no solo es rica musical y auditivamente, sino que encaja perfectamente con las situaciones que ocurren dentro de la serie y las escenas que vemos en pantalla. Muchos llegan a decir que la banda sonora es perfecta si pasa desapercibida, y la verdad yo no lo creo así. Para mí es un complemento de lo que estamos viendo, y en este caso, en el de Cowboy Bebop, la banda sonora notoriamente es parte de lo que la serie quiere transmitir. Pero no solo en la banda sonora se recuesta su gran ambientación. Aquel mundo posapocalíptico, retrofuturista, decayente, está excelentemente reflejado. Los fondos, las construcciones como los edificios, las casas, los negocios, las naves, el ambiente humanizado trágico, los niveles sociales y la mezcla de elementos antiguos como también modernos nos brinda un universo ficticio pero no fantasioso, sino muy realista, la cual obviamente no hubiera sido posible sin los excelentes recursos técnicos. O sea, gráficamente los diseños son estéticos y detallados. Podemos ver una paleta de colores que va acorde con el ambiente donde transcurre la historia, y una animación en general hermosa y prácticamente perfecta. Fluidez en los movimientos que no repercuten en los muy buenos diseños de los personajes en secuencias movidas, no como en otras series, por ejemplo, ¿no? Y que queda de más decir que la misma está prácticamente a un nivel cinematográfico. No solo en eso, sino también por las acertadísimas tomas elegidas para la serie, o sea, las perspectivas que vemos dentro de cada escena. Si ya desmenuzamos prácticamente punto por punto los aspectos técnicos de la serie, la pregunta es la siguiente: ¿nos queda algo más? Pues sí, nos queda algo más. Hay un alto nivel cultural dentro de Cowboy Bebop,
con referencias de todo tipo. Las más conocidas obviamente las musicales, como los títulos de los episodios, algunos clips específicos y de hecho el término sesión que vemos al principio de cada capítulo se refiere a aquellas reuniones que realizan los músicos para ejecutar sus temas musicales. Geográficamente también hay un alto conocimiento. Al ser un mundo que prácticamente fue casi destruido, de igual manera vemos detalles que reflejan elementos culturales de naciones, continentes y también épocas pasadas, que sí, en algunos momentos llegan a caer en el estereotipo de personajes ocasionales, pero que no caen en una saturación, exageración o flanderización. Así también podemos notar un alto grado de conocimiento en las artes marciales. Los movimientos de los personajes al momento de pelear y por sobre todo los de Spike están notoriamente influenciados por el Kung Fu cinematográfico establecido por Bruce Lee, y que según entendidos de estas artes marciales están graficados coherentemente. Pero por sobre todo, Cowboy Bebop nos brinda un escape existencial en cada personaje, la cual se refleja de forma distinta pero con el mismo punto, de aquellas posibilidades que tiene la vida, las dudas, las incertidumbres por todo aquello que vendrá, dejando en claro que el pasado existe, que quizás dejen cicatrices, buenos recuerdos, malos recuerdos o ninguno, que aquel pasado es parte de cada uno y que quizás nos persiga, pero a la cual no podemos volver, y dependerá de cada uno escoger y formar el futuro que vendrá, dejándonos así aquel mensaje de siempre seguir la vida hacia adelante. Demográficamente también Cowboy Bebop tiene una interesantísima mezcla de géneros. La influencia de entregas como Star Wars es muy notorio en varios momentos en que la serie se inclina hacia la ciencia ficción, en aquel particular mundo retrofuturista con elementos y recursos donde al momento de inclinarse a la acción, la serie adopta una ejecución al más fiel estilo del género western, específicamente en el aspecto de cómo estos consiguen o quieren conseguir dinero, y que más bien se refleja en el modo de vida de los personajes y su idiosincrasia. El noir o cine negro también está presente en los aspectos visuales, como el manejo de los blancos y negros o claridad y oscuridad, como también en aspectos sociales donde se ubica la serie. Un mundo plagado de violencia, cinismo y corrupción, donde la psicología de nuestros protagonistas son complejas y difíciles de establecer, pero para nada pesada en comprensión. Hasta aquel detalle como la típica mujer aparentemente inofensiva, pero que es capaz de solita meter en peligro a varios hombres, está presente. Y obviamente con los peculiares finales agridulces o inclusive tristes que caracterizan a los clásicos más conocidos de este género, donde en gran parte aspectos dramáticos también hacen acto de presencia para exponer el sentimiento o los sentimientos de los personajes y que la misma serie quiere transmitir. Creo yo que Cowboy Bebop es una obra maestra, porque su argumento, aunque está dividido en episodios únicos o autoconclusivos, cuenta una historia muy bien construida y bien explayada de forma conceptual, no explícita como tal, pero con el cual logramos entender las características, sentimientos, pensamientos y motivaciones de los personajes, con una ambientación visual y musical de altísima calidad artística, enriquecido por los aspectos técnicos como el diseño y la muy buena animación. Cowboy Bebop es una obra maestra, porque fuera de todos los aspectos técnicos encontramos mensajes culturales y filosóficos, que están presentes en detalles, referencias y por sobre todo en la psicología de los personajes. Aquel existencialismo del que tanto hemos oído está ahí explayado directamente o de forma metafórica para dejarnos pensando en lo que estamos viendo y de igual manera relacionándolo con lo cotidiano de cada uno. Cowboy Bebop es una obra maestra, porque es difícil decir a qué género pertenece. Su mezcla, tal cual como un rompecabezas bien armado, queda bien en cada pieza. Aquel drama, la acción, la comedia, la ciencia ficción, el noir, el western, el espacio y todo lo demás, combinados producen algo muy propio. Un estilo sin igual que fue innovador en la industria y que hasta el momento creo yo que no se ha podido replicar.
Cowboy Bebop es una obra maestra por establecer una conexión directa con el espectador. Con todo esto citado en este video, hace que pongamos atención a lo que estamos viendo en pantalla, y que por más que no lo comprendamos en su momento, lo seguimos viendo. Sigue llamando nuestra atención porque sentimos lo que la serie quiere transmitir. Cowboy Bebop es una obra maestra, que sí, tiene errores, pero que son tan minúsculos que hablar de ellos es absurdo, porque sería como buscarle la quinta pata al gato. Quizás sí, tiene puntos criticables, o también algunos puntos que se podían haber explotado muchísimo mejor. Pero creo yo que al hablar de Cowboy Bebop es más importante hablar de lo que realmente es que de lo que pudo haber sido. Y lo que realmente es, según mi punto de vista, como lo he venido repitiendo en este video, Cowboy Bebop es una obra maestra.